Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios no quiere el mal sobre la tierra, pero tampoco puede destruir su obra. Por esta razón dio una nueva oportunidad, un nuevo grupo humano. Por este motivo debemos volver a la idea inicial. El mal no puede ser erradicado mientras exista un hombre con deseos de poder y de abusar de sus hermanos. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Volverá a darnos una nueva oportunidad una y otra vez? Justamente porque no puede ni quiere destruirnos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta sexta semana del tiempo ordinario. Queridos hermanos, nos reconocemos nosotros pecadores ante el Señor, y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos,
Concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los machos con sus hembras. También 7 parejas de todas las clases de pájaros para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches, y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé cumplió la orden de Dios. A los 7 días, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen: Gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esta discusión? ¿Porque no tienen pan?
Todavía no comprendieron ni entienden. Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron, 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron, 7. Entonces Jesús les dijo, ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces es una reflexión interesante sobre el pan de vida, en realidad. San Juan lo hará todo el capítulo 6 después, el capítulo 6. Es interesantísimo, ¿verdad? Como Juan y la liturgia de la iglesia después nos presenta en el ciclo anterior, es decir, en el ciclo B, nosotros estuvimos reflexionando 7 domingos sobre el pan de vida desde San Juan. Ahora nosotros tenemos aquí desde San Marcos, pero lo presenta de una manera muy diversa. ¿Qué debían entender, verdad, los discípulos? Porque esa es la pregunta que les hace. Jesús les dijo, ¿todavía no comprenden? Recordemos que San Marcos, dentro de su teología, la idea central, elemental de estos 16 capítulos del Evangelio de San Marcos es darnos a entender que había sido nosotros somos cabeza dura. No queremos entender. ¿Qué es lo que no queremos entender en este pasaje? Que Jesús es el pan de vida. Ustedes están discutiendo, le dice, bueno, ¿a qué viene esa discusión? Porque no tienen pan. Ustedes discuten porque no tienen pan. Uno podría decir, pero estamos leyendo el pan, estamos discutiendo sobre el pan. No es tanto así tan fácil. Porque después dice Jesús, todavía no comprenden ni entienden, te deja así nomás, todavía no comprenden ni entienden. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que no comprendemos y no entendemos? Y Jesús no les va a decir directamente, ¿saben qué es lo que quiere decir? Yo soy el pan bajado del cielo. Ustedes todavía no tienen pan, ustedes piensan que no tienen el pan, ustedes discuten sobre el pan de cada día, el pan de la vida que nos alimenta para el cuerpo simplemente. Ustedes discuten y se pelean porque tienen o no tienen pan, porque yo tengo un negocio, porque yo tengo una fábrica, porque yo tengo plata, porque yo puedo viajar aquí, porque yo tengo una casa en Samber, porque yo tengo esto y aquello. Vea la pende discusión, ¿vio? Y si no tienen eso, la preocupación de ustedes es eso, ¿verdad? Entonces nosotros también algunas veces, porque ese hermano no tiene pan, porque ese hermano está en la pobreza. Eso nomás lo que ustedes discuten, amigo. Pero ustedes no se dan cuenta, y aquí comienza y les da no directamente la respuesta, sino que a través de su accionar. Entonces el accionar de Jesús nos está diciendo, yo en verdad ya soy el pan de vida. Llego el año en Boa, Cuepeñán de Yara, Huide desde el cielo. He dejado mi condición de Dios, me hice igual a ustedes, para caminar con ustedes. Y para que ustedes, todavía no entienden, tienen cabeza dura, anda pelleza, guay, que yo ya estoy con ustedes y estoy caminando. Yo soy el pan de vida. Entonces yo soy el que les indico el camino. Las otras frases interesantísimas, yo soy, es el discurso también, ¿verdad?, de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tendrás vida en la medida que entiendas que esta es la verdad. Yo soy la verdad. Emet, de amén. Todos tienen la misma raíz. La verdad y el amén. Es decir, lo cierto, el creer. Esa es la verdad. ¿Pero en quién? De que yo soy el camino. Este es el único camino. Jesús es nuestro único camino que nos llevará a Dios y nos lleva a la salvación. Jesús es el único salvador, decimos nosotros, ¿verdad? El Mesías, el enviado. Mesías quiere decir salvación. Bueno, entonces, peala por anduas al final el Señor. Ustedes todavía no entienden. Y después les da un reto de primera. una máquina. Ustedes tienen la mente enceguecida. Otras traducciones dicen, ustedes tienen la mente embotada. Tienen
la mente cerrada. Están ahí. Alguna vez la expresión la piñón fijo, piñón fijo, siempre con el mismo. No podés dejar, ese pedal no podés dejar, sino que siempre tenés que estar pedaleando, porque si no le pita. Piñón fijo, se te tranca ahí y te queda y no te va a ningún lugar. Entonces, queridos hermanos, no podemos seguir con la mente enceguecida si es que entendemos. Había sido, aquí está el pan vivo bajado del cielo. Ya discutina si tenemos o no tenemos pan. Claro que tienen, aquí está, soy yo, dice Jesús. El asunto es que vos no sigas con esa mente enceguecida. La anden en botino, la anden de icuaceno, la anden en formaino, la anden de cacuaino, según lo que el Señor te ofrece, te muestra y te da, entonces nunca habrá cambio. Por eso dicen, ¿sabes lo que pasa? Como ustedes están tan cerrados en ustedes, tienen ojos y no ven. Porque de balde se les va a mostrar, porque ustedes no ven, ustedes ya están ahí con eso. Eso yo me suelo dar cuenta, ¿verdad? Cuando suelo escuchar así esos programas protestantes y eso, realmente enceguecidos, fanatizados. Y siempre piñón fijo. Ustedes adoran las imágenes, ustedes siempre piñón fijo, incapacidad de una reflexión, incapacidad de entender, de discernir, de hacer una exégesis. Ustedes tienen oído y no oyen. Pérdida de tiempo, están enceguecidos y no se dan cuenta, ¿verdad?, cómo caminar y cómo entender lo que el Señor nos está trayendo. Y después les trae el ejemplo. ¿Verdad? ¿Usted acaso no recuerda? Pero ¿dónde pellece, güey? Pero ¿dónde pellece, güey? Mapa, hoy venden no debe, güey. Llegó la idea, güey, venden no debe. Y esa multiplicación entre los 5.000 que comieron, entre los 4.000, generosidad, universalidad, ¿eso no significó nada para ustedes? Entonces, queridos amigos, ¿todavía no comprenden? Es el momento en que comprendamos también nosotros. El Señor está aquí. El Señor es nuestro pan de vida. Tenemos que aferrarnos, vivir, entender, saber, comprender y no quedarnos embotados y encerrados en nuestros propios pensamientos y simplemente en aquello que nosotros queremos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio del amor de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestro país, para que seamos capaces de construir una nación más justa, solidaria y fraterna, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los padres de familia, para que sigan acompañando y educando a sus hijos en la fe y en la doctrina cristiana, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien y hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname